A continuación hablaremos acerca de algunos datos históricos y curiosos que guarda el barrio de San Ramón aquí en San Cristóbal de las Casas, basándonos sobre unos escritos que dejó el fallecido cronista, el profesor Manuel Burguet Estrada, como legado a la historia y cultura de San Cristóbal de las Casas. Durante la época colonial, no se encuentran muchos datos sobre lo que ahora se conoce como el barrio de San Ramón. A lo sumo, en algunos viejos folios se dice que en esta zona se formaba parte del barrio de la Merced y que sus límites se prolongaban hasta el pequeño poblado de San Felipe Catepec por el poniente y la Milpoleta, Saclamantón y la Portañuela por el noreste. Existe un dato histórico con fecha 2 de octubre de 1652 y allí se afirma que la Merced se anegó totalmente y que el poblado de la Primavera, que posiblemente sea el antiguo nombre de lo que hoy conocemos como San Ramón, quedó transformado en una laguna. Lógicamente se deduce que los terrenos del barrio de San Ramón Onato, por estar en una zona baja, fuera víctima permanente de las inundaciones de San Cristóbal o Ciudad Real, mismas que sucedieron, además de las ya descritas, en 1785, 1868, 1921, 1932 y la más recordada en 1973. El barrio de San Ramón Onato nace propiamente dicho cuando el señor licenciado don Ramón Larraín Sarpiñeiro, que había sido diputado federal, senador, gobernador interino de Chiapas y diplomático de altos vuelos, regala terrenos de su propiedad para el asiento del barrio. Hasta la fecha, la calle principal que alguna vez llevó el nombre de Real de San Ramón se llama Diagonal Ramón Larraínzar. Cuando Ramón Larraínzar donó los terrenos para que se fundara el nuevo barrio de San Ramón, fue con fecha en el año de 1848. Como pueden ver, el barrio es muy joven y no es de la época colonial, aunque algunos lo consideran como uno de los últimos, junto con el barrio de Guadalupe. Por otra parte, y refiriéndose a la iglesia del santo patrono del barrio de San Ramón Onato, esta fue mandada a construir por encargo del señor presbítero don Nicolás Figueroa, nativo de Comitán, que de su propio peculio mandó a construir también la iglesia de Santa Lucía de 1886 a 1892. La iglesia de San Ramón fue terminada hasta 1898, es decir, a fines del siglo XIX. Su arquitectura es modesta, de una sola nave, y no tiene grandes pretensiones arquitectónicas. En su frontispicio existe la fecha de 1909, que indudablemente marca el recuerdo de alguna reconstrucción hecha por el obispo Francisco Orozco y Jiménez. A San Ramón le corresponde en justicia una parte de la historia y las leyendas del famoso Puente Utrilla, o más conocido por todos nosotros como el Puente Blanco. Esta obra de arquitectura tan especial que desde hace más de 150 años es la puerta simbólica de la entrada de San Cristóbal, por lo que el periódico El Espíritu del Siglo, número 54 del 25 de marzo de 1865, y que era editado por el gobierno de Chiapas por causa de la intervención francesa y de los golpes de Estado, el Puente Utrilla recibió la bendición de su primera piedra el día 14 de marzo de 1865. De hecho, uno de los nombres que tuvo este famoso monumento fue Puente de San Ramón. Por el rumbo de San Ramón está la inolvidable labor de Esquipulas, donde en 1869 se firmó un tratado de paz con los cabecillas indígenas de la famosa Guerra de Castas, encabezada por Domingo Díaz Cuscat y su antecesor Ignacio Fernández Galindo, el primer Marcos de nuestra historia, que con su esposa Luisa Quevedo y su discípulo Benigno Trejo vino a solventar a los chamulas para que tomaran a sangre y fuego nuestra ciudad de San Cristóbal de las Casas. Desafortunadamente, Fernández Galindo fue fusilado en lo que ahora es el kiosco de nuestro parque central como escarmiento para los revoltosos. Por cierto,
En esas fechas, un poquito antes, o sea en enero de 1868, nacía nuestra Feria de la Primavera y de la Paz. Al sur del barrio de San Ramón, pasó Jacinto Pérez el Pajarito, el último líder chamula que ayudó a los coletos en la guerra con Tuxtla y que finalmente fue fusilado el 22 de octubre de 1914 por órdenes del general Juan Jiménez Méndez. Aunque tratara de salvarlo el licenciado Lauro Castro, juez penal de este distrito judicial, el desfile para fusilar al Pajarito fue macabro, terrible por las injusticias a las que fue sometido el chamula, que hoy es un héroe para su pueblo y también para parte de San Cristóbal. Su paso por San Ramón fue horrible. Jacinto fue obligado a cargar adobes y al llegar al panteón fue obligado a cavar su propia fosa. Muchos vecinos de San Ramón hasta lloraron al ver el sufrimiento de aquel guerrillero. San Ramón tiene lugares inolvidables como Betania, La Portañuela, La Ventana, el Huitepec en toda su majestuosidad, los Alcanfores y la colonia 11 Cuartos, con un puentecito que ya desapareció, y los grandes potreros que aún se alcanzan a ver en su territorio. Hoy en San Ramón hay calles pavimentadas y numerosas colonias y fraccionamientos, como la Echeverría y la Velasco Suárez, que son las más populosas. Esta última colonia se hizo en homenaje al doctor Manuel Velasco Suárez, que logró la construcción del túnel de avenamiento de aguas pluviales para salvar a la ciudad y especialmente a San Ramón de terribles inundaciones, aunque este túnel actualmente se encuentra con un serio problema de agrietamiento. La colonia Velasco Suárez se hizo gracias a las aportaciones de Sofía Bassi, una famosa pintora que tuvo un penoso incidente con la muerte de su yerno, el conde italiano Giovanni d'Acquarone, y de Mila de Zabludowski, esposa de Jacobo, que por muchos años fue el conductor del famoso programa de noticias 24 horas, que enviaron a esta ciudad el producto de una subasta de pinturas para hacer esta colonia. El dinero fue bien administrado por el honorable ayuntamiento de aquella época y quedó para la historia que con 1 millón de pesos se construyeron 40 casas y se les dio un nuevo hogar a los damnificados de la inundación de 1973. Desde 1973 y después de la última y gran inundación de San Cristóbal, el barrio de San Ramón creció enormemente. Hoy ya no se puede definir cabalmente sus límites. De hecho, ya solo llega hasta la Portañuela por el norte y por el sur hacia el Teatro de la Ciudad de Hermanos Domínguez y las tiendotas grandotas que son el límite del barrio. Por el oriente está el Río Amarillo, el compañero y el terror del barrio cuando sale del cauce. Y por el poniente está el Cerro Huitepec o Cerro Grande. Ya casi nadie se dedica a la cerámica o a la elaboración de artesanías con barro, como era el oficio original del barrio de San Ramón, pero aún se alcanza a ver algunos trabajos de lo que dejaron los españoles en esa época y que poco a poco se fue amoldando hasta la fundación de lo que hoy conocemos como el gran barrio de San Ramón Onato, cuya fiesta se celebra el 31 de agosto de cada año, dedicado al santo patrono de las embarazadas, de los buenos partos y de los niños que tienen problemas con el habla, el cardenal mercedario San Ramón Onato.